parece, bueno, estamos en compañía aquí de la doctora Cela Maricano. Bueno, doctora, sobre esta imputación al intendente actual y al exintendente Mario Ferreiro, bueno, ¿qué podrías decirle sobre los... Sí, la imputación es a raíz de una denuncia planteada ya en el año 2018, en octubre precisamente, por una persona interesada en toda la situación, lugareña de la ciudad de Asunción, obviamente creo que es ex funcionaria también de la municipalidad, quien no solo formuló la denuncia, sino también fue presentando varias documentaciones que acreditan la sospecha que fundamenta la imputación, y es a raíz de aquella factura, y digo aquella factura porque eso fue publicado por un medio escrito, específicamente por el diario ABC en su momento, denunciando públicamente que una factura consistente, mejor dicho, un certificado de cumplimiento tributario, era presentada para el cobro de los servicios de procesamiento de residuos de la empresa EMPO Limitada. Y es importante aclarar lo de EMPO Limitada porque todo comenzó a raíz de la aprobación de disculpen, voy a sacarme el tapabocas para ser más clara. La empresa EMPO Limitada suscribió el contrato con la Municipalidad de Asunción a raíz de una licitación del año 2014 y se suscribió el contrato en el año 2015. Vino prestando ese servicio. Es importante resaltar también que el contrato es por 30 años y que durante todos esos años vino prestando el servicio de disposición y procesamiento de residuos hasta que en el año 2018 venía arrastrando una deuda con el fisco, por lo que la Subsecretaría de Estado de Tributación no podía expedir un certificado de cumplimiento tributario, ya que este documento no sale con observaciones, por ejemplo, está adeudando tantos meses o tantos millones, o está adeudando simplemente, sino que el certificado de cumplimiento tributario simple y llanamente no se puede expedir una vez que la empresa o la persona física está en mora con el Estado. Por lo tanto, a los fines de obtener esa documentación, la empresa EMPO Limitada, que también tenía un homónimo EMPO SA, obtuvo un RUC diferente, un identificador RUC diferente, por lo que se convierte en una persona distinta a EMPO Limitada. Sin embargo, los representantes legales igualmente eran las mismas personas físicas. No sé si estoy siendo clara. Sí. Entonces, EMPO Limitada, representada por X e Y, también tenía un homónimo EMPO SA, que también era representada por X e Y, por decir de una manera. La Junta Municipal en ese entonces es convocada como consecuencia de un pedido del intendente municipal de ese entonces, el señor Mario Ferreiro, a los efectos de poner a consideración el cambio de denominación de la empresa. Recordemos que una de ellas, una de las personas jurídicas, tenía una deuda con el Estado y la otra no tenía deuda con el Estado, que es EMPO SA. Estaba al día con su cumplimiento tributario. Entonces, sí, al acercarse o al solicitar un certificado de cumplimiento tributario, sí podía obtener este documento. Tal es así que para el cobro, este documento debe ser presentado como parte del trámite cuando se trata, obviamente, de contratos con el Estado o con cualquier persona pública, como el caso de la municipalidad. Y si bien no es un requisito excluyente, eso es importante resaltar también porque eso no está en el acta de imputación, el certificado de cumplimiento tributario no es excluyente. Es decir, si no es obligatorio por la ley de contrataciones públicas, pero sí es obligatorio porque está contemplado en el contrato entre las partes, en este caso la empresa EMPO y la municipalidad. Por lo tanto, forma parte del pliego de bases y condiciones, y tanto el pliego como el contrato constituyen el marco legal del servicio que se está prestando, de la relación jurídica.
Entonces, la Junta Municipal, en este estado de cosas, resuelve por resolución 5.500 del año 2018 aprobar ese cambio de denominación. Es decir, el contrato celebrado entre EMPO Limitada y la Municipalidad de Asunción pasó a ser el contrato entre EMPO S.A. y la Municipalidad de Asunción. En ese estado de cosas, el medio periodístico que ya mencioné publica el certificado de cumplimiento tributario supuestamente falso. ¿Y en qué consistía esa falsedad? Consistía que al expedir el documento, la SED emite cumplimiento tributario de EMPO S.A. Y en esa parte, en el asiento de la razón social, se cambió en forma dolosa como EMPO Limitada. Perdón, al contrario, se tenía el documento S.A. Sí. Como se publica esta maniobra, digamos, para el cobro, entonces, nuevamente por una resolución posterior, la primera era la 5.500/2018, y se emite otra resolución que es la 5.687 de fecha 9 de abril. Y debemos prestar atención a esta fecha 9 de abril. La primera es del 27 de marzo, la 5.500, la segunda es del 9 de abril. Pero el cobro se produce el 20 de abril. Por esta resolución, por esta segunda resolución, que es la 5.687, a raíz de la publicación periodística, se resuelve dejar sin efecto la resolución anterior. Es decir, la misma Junta Municipal que había resuelto el cambio de denominación, resuelve, bueno, dejemos sin efecto y queda nuevamente la nomenclatura del contrato Municipalidad de Asunción y EMPO Limitada. Entonces volvíamos al origen. Sin embargo, se produce el pago a la empresa contratada utilizando el certificado de cumplimiento tributario, que recordemos, teníamos EMPO S.A. que sí pudo obtener, pero esa denominación de la razón social fue cambiada a EMPO Limitada para poder cobrar. Es decir, ambas personas jurídicas con el mismo representante legal, con el mismo nombre de fantasía, pero con diferente RUC, digamos, se prestan entre sí como personas jurídicas, ya que las personas físicas son las mismas, el documento que es alterado en su contenido para poder obtener el cobro. Lo cierto y lo concreto es que cuando las investigaciones son profundas y puede accederse a la documentación, el hecho punible siempre deja un rastro. Cualquier hecho punible investigado puntillosamente, ya que la factura utilizada, la factura presentada para el cobro, sí era de EMPO S.A. No sé si me explico en el sentido gráfico, ¿verdad? Para la audiencia. Doctora, clarito. No adulteraron la factura, continuaba siendo S.A. Sí. Pero sí adulteraron el cumplimiento tributario en cuanto a la denominación. Además, a raíz de esto... Además, es muy importante aclarar, son dos personas jurídicas distintas. Sabían en razón de que habían emitido esa resolución 5.687 del 9 de abril, en razón de que se había publicado lo que estaba pasando. Por lo tanto, dejaron que el expediente de COP siga, y precisamente la que entonces se desempeñaba como jefa de contratos también se haya imputada porque es la encargada. Pero no termina ahí la secuencia de hechos, ya que nuevamente se emite una resolución posterior. Nos habíamos quedado en la del 9 de abril. La siguiente resolución es la 7.326, que precisamente ya se emite siendo el ingeniero Oscar Rodríguez Quiñones el presidente de la Junta Municipal en ese entonces, y
A ese momento de esta resolución, que es del 10 de octubre del año 2018, ya existía una resolución, un dictamen de la Contraloría General de la República, entonces a cargo del doctor Enrique García, que hizo una extensa observación acerca de estos elementos de la empresa EMPO, sugiriendo la rescisión del contrato. Y también, por ley de la Contraloría General de la República, sus observaciones son de cumplimiento obligatorio o deben regir obligatoriamente para todas las instituciones que están sometidas a su control. Abiertamente desacatando obviamente este dictamen de la Contraloría General de la República, se emite la nueva resolución, que es 7326, que nuevamente deja sin efecto la que dejó sin efecto la primera. Recordemos, la primera era de EMPO Limitada a SA, la segunda de SA a EMPO Limitada, la tercera nuevamente aprueba el cambio de denominación como SA. EMPO SA, sí. Sí. Y Entonces, el contrato continuó su curso y evidentemente también los pagos de la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, en ese lapso ya la empresa EMPO Limitada como tal, como persona jurídica, ya había obtenido una consideración por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en el sentido de que había pedido el pago fraccionado de lo que adeudaba. Además de esto, también la propia Municipalidad de Asunción formuló la denuncia de esto. La Municipalidad de Asunción, en cumplimiento de una de las resoluciones, hace una denuncia y a raíz de eso es imputado el representante legal de la empresa EMPO, el señor Ortuoste, y también el señor, otro de apellido brasileño, no recuerdo en este momento, Aribaldo, algo así, es imputado también, pero posteriormente se beneficia a estas personas con un procedimiento provisional en razón de que paralelamente otra persona física empleada de la empresa EMPO fue beneficiada con una salida procesal que es la suspensión condicional del procedimiento. Y considerando que ustedes son conocedores de estas denominaciones, sabrán que eso requiere de la admisión de las circunstancias del hecho. Sí. Es decir, no está en discusión, ya que existe una resolución judicial acerca de la falsedad del documento del que estamos hablando, en razón de que una persona, la autora material de esta documentación, ha sido beneficiada con una salida procesal y está actualmente en esa condición jurídica. Por lo tanto, en esta carpeta, que es fruto de la denuncia de una ciudadana en contra del entonces intendente y del presidente de la Junta Municipal de ese entonces, el ingeniero Rodríguez, con varios concejales, fueron denunciados por ella y dieron lugar a esta imputación luego de recabar toda la información y también luego de que sea reasignada la causa, ya que esta causa se encontraba en una unidad fiscal barrial donde se produjo una recusación por parte de la denunciante solicitando una reasignación y atendiendo a que la investigación también del entonces intendente Mario Ferreiro está siendo llevada por la misma unidad fiscal, entonces fue reasignada la causa y estamos en estas circunstancias. Es decir, la investigación tiene ya casi 2 años, la documentación fue recabada íntegramente y se han acumulado también las causas, precisamente por la tardanza. Es importante mencionar que la postura jurídica de cada fiscal es absolutamente independiente, así es que el conocimiento que yo haya podido tener de las circunstancias del hecho se vieron complementadas con la causa donde ya se encuentra imputado el señor Ferreiro, que dio lugar a un dictamen de la Contraloría también, o sea, fue el examen pormenorizado de varias carpetas fiscales que inclusive fueron acumuladas para poder formular esta acusación. Fue acumulada la carpeta donde fue imputada gente de la empresa, porque para que este ilícito haya podido tener lugar,
el Ministerio Público considera que tuvo que existir un acuerdo previo entre la Municipalidad de Asunción, representada por estas personas imputadas, y la empresa. No podía realizarse el hecho sin la participación activa de ambas partes. Doctora, Ya me están convocando del tribunal. En este caso, la imputación, doctora, contra el ex intendente y el intendente actual, ¿cuál es la conducta que se le atribuye a él? Es la coautoría. Precisamente por eso estaba diciendo que la producción de documentos no auténticos. Y la circunstancia fáctica es la que yo les relaté extensamente. La coautoría precisamente está definida por nuestra legislación, por la doctrina también, como base de que sin la participación de uno de ellos el hecho no puede producirse. Y es eso lo que aconteció supuestamente, y estoy obligada a probarlo durante el transcurso de esta etapa. Por su predecesor. No recuerdo. Pero, honestamente, la posibilidad de la imputación se dio, materialmente se dio para mi trabajo particular por la acumulación de documentos que yo pude obtener a través de la investigación anterior y las varias carpetas, porque estaban todas a la vista luego de acumuladas. En forma independiente, a cada una le falta algo que se complementa al acumular. ¿Y si es que había un acuerdo entre ellos, por qué no asociación criminal? La asociación criminal requiere una conducta previa, es decir, deberíamos sospechar que existen hechos anteriores en los que han participado con la misma conducta o del mismo tenor. Sin embargo, la calificación inicial no obsta, eso pueda ser incorporado luego de las investigaciones y de escucharles a los propios imputados. También para formular esta imputación, recordemos que son varios los concejales, no son solamente los imputados, los concejales que participaron de las sesiones, pero se consideró puntualmente las actas de cada sesión para saber cuál fue el voto, en qué sentido ha votado cada concejal, e inclusive algunos que se encontraban ausentes. Las medidas cautelares son las de la libertad ambulatoria, básicamente, la prohibición de salida del país, cambio de domicilio y la caución real que el juzgado determine, y que también aprovecho para comunicar que es el doctor Alcides Corbeta, el titular de la causa por el juzgado penal número 5. O sea, que van a seguir en sus cargos mientras tanto. Sí, esta investigación es independiente de lo que pueda acontecer por la normativa interna de la Municipalidad de Asunción. Bueno, lo que está indicando la fiscal es la Maricano acá, quien accedió a hablar con nosotros, pero ya corriendo, está ingresando. Sí. Perla, ¿no podéis preguntarle el monto? ¿Cuánto permitió cobrar ahí, por favor, antes que se vaya, antes que entre el monto? Lo que permitieron cobrar, me pregunta quién es. Conforme a ese pago del 20 de abril fueron 1.700 millones. Sin embargo, habrían pagos que se realizaron en unas circunstancias, pero que se va a ir acumulando ahora con la investigación. Ahí está, Carlos. Bueno, espectacular. Ahí está, pues eso es importante siempre, Perla, y cuando vamos a la plata a mí de por medio para hacer todo este tipo de maniobra. O sea que Lo que pasa es que estás hablando acá con todo, ¿sabes cómo es no es de tan fácil acceso? No. No, es que no. De hecho, que armaste una conferencia de prensa con los otros de repente. Se te sumaron. Y así nomás lo es. Ella entró, es importante aclararle a nuestros teleoyentes, Perla, ella ingresa al juicio oral de Bruno Marabel, ¿verdad? Sí, ya le estaban acá pidiendo que ingrese y le retuvimos bastante tiempo. 1.700, eso es lo que hay que entender bien. Y lo mitad la ya pueda por formidable, Gina, venga a entender por acá. La resolución, cambio de EMPO limitada y después para que pueda asumir EMPO SA y después otra vez EMPO limitada. Todas esas resoluciones sacadas por la Intendencia y por la Junta, ¿verdad? Evidentemente, hoy en juego, y en de la fiscal, ahí en juego, permitió que se le cobre a la municipalidad 1.700 millones de guaraníes. Lo que tengo hasta ahora ahí, porque hoy de Perú, Vigina, agregarle algo. Unos cuantos cobros ahí. Agregarle algo. La Contraloría le dijo, cancelen el contrato.
hasta ahora Empo Sí, está trabajando la sin época ley. de el Chino García, Sí, por decirlo de alguna manera. y hasta ahora sigue trabajando Empo porque hace poco se le incendió, por ejemplo, el ¿Por lugar. qué? ¿Por qué le dice por qué le dice rescindí el contrato? Mm. Porque en el contrato establece cuáles son las condiciones, Claro. ¿verdad? Para que una empresa pueda continuar. Y una de esas condiciones, como explicó la fiscal, no está en la ley. En la ley no dice que yo tenga que tener cumplimiento tributario para poder cobrar, por ejemplo. Si presto servicio. Pero en el contrato, que es ley para las partes, Sí. dice que tiene que tener ese cumplimiento, certificado de cumplimiento tributario. Imagínate la maniobra que hacen de Empo Limitada, la que ganó la licitación. Estaba hablando de una licitación. Sí. Una licitación básicamente de una ley nacional. O sea, ese contrato hasta se vuelve un contrato comunitario. Ya liberan a Perla Besaguaide. Perla, vos tenés... Espera. No sé si ustedes quieren conversar con ella, todavía no entró el tribunal. Pasanos con ella. Sí. Pasanos, por Espera, favor. va Dale. a cortar un ratito. Por favor, porque le estamos rastreando hace rato. Espérame que porque está en línea. Sí. Vamos a esperar que corte. Esta parte que yo quiero tocar, creo que es la fundamental. Que yo te dije, no, es solo entregar un documento nomás que no corresponde, sino que esa ayuda que le hace los concejales de cambiar el contrato de una persona jurídica a otra es lo que es sospechosa, Carlos. No, esa es la ilicitud. Porque es con cambiar, porque eso es lo que nos dice ella. Los representantes, o sea, estaba todo preparado dolosamente. Sí. Los Son representantes iguales. de Empo Limitada y de Empo SA son los mismos. Sí. Como si yo le Pero- adjudico la licitación a Empo Exactamente, Limitada. ahí está. Pero ¿quién ganó la licitación? Empo Limitada. Una persona Sí. Jurídica. jurídica, una persona jurídica. Sí. Empo S.A. es otra persona jurídica. Claro. No tiene nada que ver, Carlos. Claro. Nada que ver en la licitación. Sí. Nada que ver. O sea, haciendo una comparación, es como que Matías gana y Matías es hijo de Juana y Pedro. Y le pasa el contrato a Aníbal, que es también hijo de Matías y Pedro, ¿verdad? De María y Pedro. O sea, nada que ver. Son dos personas distintas. No porque tienen los mismos representantes legales, es la misma empresa. Son dos Son empresas dos personas distintas. jurídicas ¿Y distintas. qué hizo Empo? ¿Qué hizo Empo S.A.? Se va y retira su cumplimiento tributario. Y arriba le cambia Carlos. la denominación. En vez de S.A. le pone limitada y presenta en la municipalidad. Chicos, Sí. hola, aquí está la doctora. Ya estamos en contacto con la doctora. Doctora, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí, doctora? Te estamos buscando desde la madrugada más o menos y nos dijeron que está con muchas ocupaciones la doctora. Exactamente, estoy por abrir un juicio sí. en razón de que la fiscal de la causa también tuvo un Y percance. escuchamos, vos sabés que le hicimos una nota al perito Alfredo Zárate Sí. con respecto al quíntuple homicidio, que pucha su Sí. descripción con el trabajo que Excelente, hizo. ¿verdad? Excelente, que describe, hizo una cronología desde las 2:06 de la mañana hasta las 3:30 de la mañana. Esa ¿verdad? cronología lo hace parecer a un verdadero monstruo a Marabel. A Marabel, exactamente. Doctora, Y bueno, pero hablando... lamentablemente todavía tengo que reservarme mis apreciaciones, pero todavía falta más cosas para que hagan una conclusión. Adelantarnos un poquito de eso. ¿Qué, por ejemplo, hay más de eso? ¿Hay más grabaciones, más filmaciones? ¿Qué es lo que hay de eso, doctora? Mensajes. Hay Mensajes de WhatsApp, sí. Mensajes de WhatsApp. Bueno, Sí. y hablando de lo terrorífico, estábamos escuchando atentamente tu explicación. Sí. Porque acá Marcos entiende mucho de todo este tema más o menos ambiental que se refiere a Empo. Escuchamos tu relato. Y no sé si yo llegué a notar muchas cosas. Primero, lo del contrato es por 30 años con Empo Limitada, ¿verdad? Así mismo. Bueno, acá hay que distinguir Empo Limitada y Empo SA. Dos personas Sí, jurídicas eso es distintas. importantísimo. Sí, dos personas jurídicas. Vos hablaste de una primera resolución de la Junta, la 1500 del 20, Sí. de la 5500 del 27 de marzo, creo que dijiste, o mayo. Marzo. Tal cual, marzo. Sí, del 2018, en donde cambian la denominación, ¿verdad? Empo Limitada, mismo. o sea, Empo SA pasa a representarle a Empo Limitada.
No, imagínate lo que Sí, ese cambio hace que el que gana la licitación sea EMPO SA. O sea, la exactamente, y es lo adjudicación que del la contrato se Contraloría hace, observó. claro, la contratación se hace a través de un llamado a licitación que no puede Y ser eso está cambiado así prohibido. nomás, claro. Sí, O está sea, prohibido en el contrato mismo de adjudicación. Bueno, y doctora, por eso yo le pedí a Perla esa última parte, le dije, preguntarle antes de la doctora, entre al juicio, voy para la montoña en juego, y vos hablaste 1.700 millones por ahora, porque esto pues no se cambia por cambiar nomás, ni se altera por alterar nomás, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ahí tenemos que ver entonces que todas estas alteraciones estaban en juego nada menos que 1.700 millones y vos dijiste, no, hoy de Catalina, puede ser que haya más pagos. Sí. ¿Cuáles serían esos indicios de pago o ya tenés algunos montos concretos aparte de ese 1.700 millones? No, en realidad, esta denuncia, el conocimiento de todo esto partió precisamente de un medio de comunicación, Sí, fue explícate. publicado en el diario ABC. Mm. Bueno, a raíz de eso, y hoy día para conocer de detalles, fácilmente podemos obtenerlo a través de internet o cualquier medio serio como es el diario ABC. Entonces, a raíz de eso, accedí a publicaciones que dicen que que alcanzaría 9.000 millones. Como es la fuente que dio lugar a todo esto, yo empiezo pensando que es posible que sea así, en razón de que no obtuve ninguna carpeta de pago de EMPO posterior a esto que estoy investigando. Sin embargo, ahora que estas personas están imputadas, porque recordemos, solicitar informes a la persona que está encargada en este momento de proveerme la información habría sido estratégicamente arriesgado, en razón de que no era indispensable para formular la imputación, pero sí va a ser indispensable para formular la acusación en su momento y no errar en los números. Es decir, los pagos tuvieron que haber continuado hasta que EMPO Limitada haya podido obtener el certificado de cumplimiento tributario, que si bien decía que era en controversia, por lo menos existía el documento. Ahora te quiero preguntar porque dijiste para mí una palabra clave. Para mi imputación no necesité pedirle muchos informes al actual intendente, ¿verdad? Sí, Creo que ni le solicitaste, pero para la acusación sí voy a necesitar más informes para ver si ese pago sí, se limitó a 1.700 millones o llega a los 9.000 millones o menos, pero para ver si se pagó más a EMPO. Y esos informes te tiene que exactamente. enviar el imputado. Por eso te Exacto. pregunto. Estamos en esa circunstancia, digamos, especial, ya que quien entonces era presidente de la Junta hoy es el dueño de casa, por decirlo. Claro, y ahora por eso te pregunto. Ante ese peligro de obstrucción a la investigación, yo me acuerdo de precedentes en otros casos, por ejemplo, en imputaciones contra exdirectores o expresidentes de Petropar, la fiscalía solicitaba, por ejemplo, la prohibición, si bien no solicitaba la prisión, pedía la prohibición de ingreso a la intendencia. Entre tus medidas solicitadas al juez de la causa, ¿está previsto eso o no? Pensé que me ibas a preguntar directamente ya por qué no solicité, Sí, porque no pedí eso, contrariamente a lo que hice sí con Mario Ferreiro, ¿verdad? sí, En este caso, la conducta que se describe por parte del hoy intendente, la conducta fue desarrollada y compartida, digamos, esa responsabilidad penal con varias otras personas en su momento, y esa obstrucción o ese peligro de obstrucción, digamos, no puedo empezar pensando mal. Voy a solicitar en su momento y esperaré que me lo provea, y de otra manera existe la posibilidad de solicitar modificación de medidas o, en su caso,
acceder en forma Coercitiva. coercitiva, sí. O sea, con allanamiento. Con allanamiento, compañía, sí. claro. Así mismo. Porque Así. es importante, o sea, acá hay que aclararle a nuestros teleoyentes también, doctora, que la medida se puede ir modificando. O sea, si vos encontrás una conducta obstructiva por parte del intendente con respecto a los informes que requerís, le podés solicitar al juez de la causa entonces otra medida más gravosas para el intendente. Claro, y también esa medida puede ser impuesta de oficio por el señor juez. El Ministerio Claro. Público solicita y precisamente en cuanto a la garantía real, tampoco el Ministerio Público solicitó un monto porque no tenemos acreditado que haya existido un daño patrimonial. Y eso ya aprovecho también para explicar en razón de que la ciudadanía dice, bueno, pero si 1.700 millones se cobró sin, bueno, ustedes saben cómo son los comentarios. Entonces, los servicios fueron prestados por EMPO según lo que está acreditado en la municipalidad. Por lo tanto, nos limitamos al hecho de la producción o falsificación Sí. del documento. Doctora, es algo tan... la verdad que no entiendo la jugada del entonces intendente o de su asesor jurídico. Ellos presentaron una denuncia contra el actuar de EMPO, pero igual le pagaron los 1.700 millones. Correctísimo. Esa es una cuestión que, como estaba explicando hace rato, solo se pudo concluir como un indicio serio al juntar todas las carpetas. Es decir, esta separación de las investigaciones entiendo que ha sido el principal obstáculo para tomar esta determinación, ¿verdad? Sí, porque son dos carpetas distintas según lo que entendí, estaba describiendo. Tres con el que vos tenés. Una de una funcionaria de EMPO, la denuncia que hace el propio asesor jurídico del entonces intendente Mario Ferreiro, y la que vos tenés. Son tres que... Cuatro entonces. Cuatro. Otra carpeta en Otra la que carpeta. fue imputada y beneficiada con suspensión condicional la señorita que era empleada de EMPO. La contadora o algo así, sí. Y bueno, Entonces, entonces... esta diversificación también fue un obstáculo. Claro, por la que vos dijiste, acá definitivamente el hecho ocurrió. Porque si hay una suspensión Exacto. condicional, aceptaron que ocurrió el hecho. Pero ella Perfecto. explicó claramente, aparte, vos tenés Ustedes acá... entienden. Aparte, doctora, aparte, estas tres resoluciones que vos citaste, esos son elementos muy fuertes de lo amañado que estuvo eso. Esa resolución 5.500, después la 5.687 del 9 de abril, y la otra, La si no me 7.000. equivoco, 7.326, ¿o La cuánto del es? 20 de abril. Así mismo. La del 10 de Y octubre del 2018. O sea, con todo esto se fueron modificando y en base a las publicaciones. Cuando la publicación pillaba algo, ellos alteraban nomás otra vez y EMPO SA convertían otra vez en EMPO limitada o viceversa. sí, hay una cuestión que quiero resaltar, esas no son todas las resoluciones. La circunstancia, digamos, que configura el dolo, se va reafirmando nuevamente con una cuarta resolución, que es la 8.399. Esa no dijiste 14 en la de explicación. febrero. ¿Cuánto es 8.000 resolución? 8.399, ¿Ese de cuándo, doctora? del 13 de febrero de 2019. 13 de febrero del 2019. ¿Y qué en esa resolución se dice? ¿Y qué hay de llamativo? Eh. A ese entonces, la Contraloría ya se había expedido exigiendo o sugiriendo aconsejando la de rescisión del manera contrato. imperativa, exacto. Sin embargo, esta resolución, y por una moción del entonces concejal, creo que es actual concejal también, el señor Humberto Blasco, se presenta al inicio de la sesión una nota de reclamo de EMPO Limitada, reclamando pagos, exigiendo pagos atrasados, o sea, que se resuelva esta situación. Entonces, a sugerencia de Humberto Blasco, se insta para que esto vaya a conciliación y posterior arbitraje. Es decir, el arbitraje tuvo como objeto resolver que se le pague
a EMPO lo que se le debía. Ujú. Y todo esto con posterioridad a descubrir el uso del documento. Y Y después ahí se produce el arbitraje. y después de eso recién se cobró ese 1.700 millones, doctora. O sea, No, después... no. Acá estamos hablando de un monto mucho mayor en lo que estaba atrasado. A la... No, claro. Lo que Ese pasa es que arbitraje hay tuvo atrasos. esa base. Sí, siempre hay atrasos del cumplimiento de los haberes de la municipalidad con EMPO. Hay muchísima plata en juego atrás. Lo que yo les quiero compartir es una, digamos, sospecha que yo tengo, que aunque no esté plasmada en la imputación, surge del contexto de esto. Existiendo un problema detectado por la Contraloría básico de documentos, existiendo ya una comprobación de que el documento es falso, sugiriendo a la Contraloría la rescisión, se opta por un arbitraje, dando a entender, o por lo menos vi varias informaciones emanadas de la municipalidad, dando a entender que el arbitraje era, digamos, motivado por la cuestión esa de documentación y si se rescindía o no el contrato. Sin embargo, el arbitraje tenía otro motivo, que era la deuda con EMPO, pagarle a EMPO, en resumidas cuentas. Sí. Y esto también fue bajo la presidencia de la Junta Municipal del ingeniero Rodríguez. Exacto, o sea que en el arbitraje ya trataban directamente ya el pago nomás a EMPO. No el Sí. problema de fondo, sino ese para que pueda recibir la plata. Exacto, y ese arbitraje a hoy está pendiente y es más, la propia Municipalidad de Asunción, si no recuerdo mal, ya estando el señor Rodríguez como intendente, solicita que se suspenda ese arbitraje Para por más, falta de recursos. doctora, hay que recordarle a nuestros teleoyentes que un tema de arbitraje nunca puede ser, o sea, un hecho, nunca puede ser sometido a arbitraje si está un hecho punible en juego. Así mismo, pero Eso es dando por la ley. comunicación, por eso es que quería compartir con ustedes esta impresión que yo tengo Y de la información engañosa que partía de la municipalidad, digamos como defendiéndose de la no rescisión en razón de que estaba el arbitraje. claro, Sin embargo, ese arbitraje tuvo su origen en un reclamo de pago por la parte de la empresa. y ese arbitraje, ¿cómo es lo que cómo se desarrolla ese arbitraje? ¿Hay una comisión? ¿Cómo es? ¿O entre los representantes de EMPO, la Junta, o quiénes son los que entran en juego ahí? Hay una Comisión Sí, Nacional de Arbitraje. hay un tribunal arbitral compuesto por un representante de la empresa, un representante de la municipalidad, que creo que era el doctor Enrique Sosa, no sé si aún está, y un tercero, que no recuerdo. Porque obtuve efectivamente, y yo creo que esa es la prueba fundamental también que yo pude obtener para formular esto, y la obtuve más o menos al inicio de todo este tema de la cuarentena sanitaria, y fue proveída ya por el ingeniero Rodríguez, luego de varias insistencias, por cierto, pero se obtuvo esta copia. ¿De qué es la Y- copia? ¿Del tribunal? Y del arbitraje. ¿Y qué decía esa resolución, Y doctora? está todo el desarrollo del arbitraje, principalmente que se origina para poder discutir si se le debe o no a EMPO. Y luego se posterga, esto tiene una duración de creo que 1 año y medio aproximadamente. ¿Y por qué no finaliza? La suspensión de este arbitraje, reitero, fue solicitada por el ingeniero Rodríguez, alegando falta de recursos de la municipalidad. Me supongo, no sé qué tipo de gastos puede implicar el desarrollo del arbitraje, pero fue lo alegado por el intendente. Correcto. Marco, Y ¿alguna cosa? no, lo que es poderosamente llama la atención y así como dice la doctora, deja mucha duda y saltan sospechas, es que la Contraloría en el 2018, en octubre, le dice hay que extinguir este contrato por falta de cumplimiento. No, pero aparte... Y hasta ahora, 2020, octubre, se incendia Cateura. ¿Y quién es la que administra? EMPO. O sea, jamás se extinguió ese contrato, ¿verdad? Claro, pero... Jamás. Claro, pero de acuerdo Es a lo que más, vos explicaste, si doctora, dependíamos del arbitraje,
Y el arbitraje tiene el pedido de suspensión de la municipalidad. Desde el momento en que EMPO Limitada no tenía el certificado de cumplimiento tributario, ya se tendría que haber extinguido prácticamente o rescindido el contrato con la empresa. Sí. Claro, por eso es que resalto precisamente esa información engañosa que fue proporcionada, porque el alegar la existencia de un arbitraje para la no rescisión, invocando una cláusula del contrato de adjudicación, fue, digamos, el argumento para que no se produzca la rescisión. Pero lo que la Contraloría sugiere es la rescisión por un incumplimiento de la empresa. Sin embargo, el arbitraje se insta por un incumplimiento de la municipalidad. Bueno, clarito. Doctora, O sea, espectacular. una ¿Vos estás bien, doctora, cronología- verdad? ¿Cómo? ¿Estás bien? Te pregunto si estás bien. Perfecto, estoy esperando que ¿Sabes se inicie el juicio. por qué te pregunto esto? ¿Por qué? Porque el abogado Guillermo Ferreiro nos dijo que es un tema psiquiátrico este tema de la imputación. Y- Bueno, es un concepto muy personal. Disculpame, doctora, pero yo te voy a decir, es una imputación delincuente, ilegal y falsa. Y psiquiátrica. Pero Y ella- bueno, están las autoridades para juzgar también mi desempeño, así que estoy sometida a ese Doctora, pero es arbitraje. muy demasiado importante, no interesante, importante para la ciudadanía que un agente, que en este caso un agente del Ministerio Público, relate los hechos. Claro, Lo diferente ya. fáctico, o sea, viste que vos tenés que tener los hechos y subsumir en el tipo penal y en el derecho. ¿Y qué es lo que nos Así hace mismo. la doctora? Nos relata y nos recita su imputación. Sí, Y eso es categórico. ¿verdad? claro, nosotros ya tenemos ahora una visión y tenemos acá cronológicamente aparte. La primera resolución de la 5.500, la segunda la 5.687, la tercera la 7.326 y la cuarta la 8.399. Sí, además, doctora, disculpame, pero vos no tenés a mano la imputación. Sí tengo. Ahora. Pero no estás leyendo No tu estás imputación. leyendo. No estoy O sea, leyendo. Claro, Realmente. quiere decir que hoy por no es una cuestión psiquiátrica, Carlos. Envíanos un poco ahora, doctora. Doctora, envíanos por favor la imputación ahora. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Acá hay inclusive me llamaron a preguntar de un medio por una de las imputadas. Ahora sí voy a hacer uso de mi copia, pero no tengo. Elena Estael Alfonsi Samaniego. Y me preguntaron si era esposa de un legislador y efectivamente la misma es la esposa del senador Tony Apuri. Es la concejal que asumió La que asumió en reemplazo de Tony Apuri. Apuri. Sí, exacto. Elena Estael Alfonsi Samaniego. Así mismo es, asumió en reemplazo de su marido que es senador. Sí, señor. Así mismo. Estamos atentos, doctora, te agradecemos el contacto y El tratar tiempo. de darnos un toque antes también para que podamos Tener una... tener alguna primicia también con las Y bueno, imputaciones. será ya en el momento de la indagatoria seguramente si es que no hay, Sí. si algo no impide que eso se realice. Doctora, muchísimas gracias, nos quedó súper claro. Tu explicación fue muy minuciosa y muy detallada, así como dijo Marcos, y se basan en documentos, ¿verdad? Bueno, empieza mi juicio, así es que Correcto. muchísimas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Perla, Sí, gracias, espectacular, Perla. ¿Qué tenemos ahora, Perla? al mediodía debe iniciar el juicio por la quema del Congreso a Steven Patrón y demás acusados. Vamos a estar atentos y también está sesionando ahora la Corte Suprema, ¿verdad? Sí, en teoría debería estar funcionando, pero ahora voy a hacer el sondeo respectivo. También estaba previsto la preliminar para Miguel Oscar Baja, ministro de la Corte. Vamos a ver si se realizó. Era ante el juez A las Jean Paul 9. López. A las 9 era. Así ¿Y a que las vamos 12? a sondear también. Y al mediodía en punto... Steven Patrón. Excelente. Está ahí tiene trabajo y nada de Perlita, bebé. ¿Y qué tal? Como siempre. ¿Cómo? Eh, No, espectacular porque da gusto así. Como capullo, entendemos mándale, bien. Carlos. No, da gusto. No, yo te agradezco.
No, Elco es así, Marcos. Eso es cariño de burro. No, Eso no, sí no, pa' pero es acá. clave su intervención, porque viste que, por Un, ejemplo, nos un pasó... ex, Pero un ex diputado, por le entró ejemplo, algo en el ojo porque me hace ojitos. No, 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 no. Es importante porque imagínate hablar con la fiscala que imputó que es el tema del día también, ¿verdad? Pero mira que ella cuando llegó no me tuvimos la dijo, primicia de hablar con ella, será así, Sí. y nos detalló el hecho concreto así. Que decía, Espectacular. debo de escribir a Carlos. Ahora, Herea Cundé la pregunta. Mm. Imagínate si ella, Mm. atendé bien, si ella pedía que el intendente no ingrese Y- más a y la chau. municipalidad, ese sí que iba a No, ser no, no. el boom, porque se Yo iba a pensé armar que vos un le lío. preguntaste, vos ya me olvidé lo que dijo Ferreiro, ¿verdad? El abogado. Mm. ¿Estás bien? Yo pensé que si estaba fuerte, así, porque este niño se le viene el topetazo, ¿será? Porque ahora ya escuchamos que la esposa de un legislador está imputada, ¿verdad? Sí, la Y del no es senador Tony colorada. Apurín. Ah. Perlita, te dejamos trabajar, Perla, y mientras hacemos un resumen nosotros con Marco. Espectacular tu labor, Perla, como siempre. dale señor. Gracias, Perlita. Usted está escuchando PDS. Alza ya eso. Sí, vamos a... Fiscal Estela Maricano, así estuvimos con ella largo y tendido. Pero qué importante es que el fiscal tenga a flor de lengua, así,